ya deberíamos estar comenzando, poco a poco estarán entrando más. Sabemos que en Venezuela sufrimos diariamente con el internet, la señal y la electricidad, pero bueno, nada es imposible. Esperamos que esta semana, esta segunda sesión, sea de aprendizaje y formación, más que todo con este tema tan interesante de petróleo y energía en Venezuela. Hoy tengo el placer de presentar en esta segunda sesión de la 7ª edición del programa Hablan los Jóvenes a dos increíbles ponentes, Ángel Alvarado, quien comenzó su trabajo en Petare en el año 2008 y ocupó varios cargos en la alcaldía de Sucre, entre ellos director de Asuntos Comunitarios, director del despacho y secretario general de Seguridad Ciudadana. En el año 2003 fundó Forma, Organización para la Formación de Jóvenes Políticos, y actualmente es diputado de la Asamblea Nacional. Bienvenido, diputado Ángel. También tengo el honor de presentar a Luis Oliveros, economista egresado de la UCB, especialista en finanzas internacionales por la Universidad Metropolitana, con máster en dirección financiera en la Universidad de San Pablo. Es director de la Compañía de Servicios Financieros, columnista en El Universal y profesor universitario en la UNIMED. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Es un honor para nosotros contar con ponentes como ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, podemos comenzar con la segunda sesión. ¿Quién empieza, Ángel? El diputado primero. Perfecto, yo puedo comenzar, Luis, con mucho gusto. Bueno, nada, primero agradecerles la invitación a José Miguel y a todo el equipo. Bien acá. Y bueno, esperando también que todos estén bien, que estén sanos, que bueno, se cuiden mucho del coronavirus y de todas las cosas que andan por ahí, pero el coronavirus una mención especial. Bueno, en 1928, bueno, muy recordado entre los jóvenes en Venezuela, porque en aquel momento despuntó un liderazgo juvenil muy importante con la elección de la reina Beatriz I en el carnaval de 1928, coronada por Jovito Villalba, que era el representante de los estudiantes, después de leer un discurso y al igual que un poema de Pío Tamayo. Allí estaba Jovito Villalba y Rómulo Betancourt, Pío Tamayo y otros muchos más. Es un momento muy recordado en Venezuela, una Venezuela que estaba saliendo, mejor dicho, en medio del gomecismo, una Venezuela atrasada, donde el 90% de la población vivía en la pobreza. Eran básicamente agricultores del campo, peones de hacienda. Y en ese momento, Venezuela fue el último momento en el cual Venezuela exportó menos de 300.000 barriles diarios de crudo. De hecho, el promedio de ese año fue 290.000 barriles diarios. Una Venezuela, bueno, paupérrima, ¿no? Que poco a poco se levantaba con la producción de crudo, pero que vivía unas condiciones sumamente deplorables de vida. Y también muy deplorables desde el punto de vista de los derechos ciudadanos y derechos políticos de las personas. Bueno, en junio del año 2020, Venezuela exportó 293.000 barriles de petróleo diarios. Medición en boca de pozo. Esto es volver a 1928, esto es un salto atrás en casi 100 años en la producción de crudo. Y esta Venezuela, casi 100 años después, se parece mucho a la Venezuela de Gómez. Una Venezuela sumida en la oscuridad, con un régimen de partido único, con una industria petrolera que produce lo que se producía en una Venezuela donde había unos 3, 4 millones de habitantes, donde Caracas era una ciudad de 100.000 habitantes. Es decir, bueno, Venezuela en este momento hemos vuelto a un pasado que parecía que había quedado atrás. Con una exportación de crudo de 290 días, menos que eso. Y esto es un primer dato importante, ¿no? Venezuela en este momento creo que con esa producción no puede ser considerado un país petrolero, un país con reservas petroleras, un país con potencial importante, con una infraestructura que fue buena, con una gran cantidad de ingenieros petroleros regados por el mundo, pero Venezuela en este momento es un actor sumamente marginal en el mundo energético.
tomando en cuenta este nivel de exportaciones. Ahora, el nivel de exportaciones no quiere decir que se esté produciendo 300.000 barriles. Tú ves la tendencia y te das cuenta que en meses anteriores producía entre 600.000, 650.000 barriles, y en el mes de enero se producía más de 1 millón de barriles. Entonces, no hay que confundir exportación petrolera con producción petrolera. Esto es importante en este momento. Porque básicamente el gran tema que actualmente afecta a la industria petrolera nacional es que no tienes manera de comercializar, de colocar el crudo que estás produciendo. Ese es un gran obstáculo que tiene la industria petrolera nacional. Y entonces a esa producción llega un momento en el cual, al no poder ser extra evacuada, se almacena. En esto almacenada llega al tope. Al tope, entonces empieza a cerrar producción. Entonces tienes un problema de comercialización que te llena los inventarios de crudo, y eso hace entonces que tengas una caída en la producción energética. Cuando tú ves entonces en junio qué pasó y ves la tendencia en los últimos 6 meses, te das cuenta que la mayoría del crudo que se exportó fue a Europa, una inmensa mayoría. Luego Malasia, una parte mucho más pequeña, Cuba, Singapur y en ese orden. Son los 4 países donde se exportó crudo. China está en 0, la exportación de crudo a China está en 0, la India estuvo en 0. Y esto entonces nos permite entonces decir, bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, mire, básicamente lo que está diciendo es que Venezuela se ha quedado sin quien le comercialice el crudo. En enero, ¿quién comercializaba el crudo? O el final del año pasado, básicamente Rosneft. La rusa Rosneft está comercializando crudo, colocándolo básicamente en los mercados asiáticos, en Singapur, en Malasia y eventualmente en China, porque a través de esos países llegaba a China, ¿no? Rosneft cobró la deuda que tenía con Maduro, se cobró en 3 años casi 5.000 millones de dólares, a pesar de que Venezuela está viviendo una emergencia humanitaria compleja, la población no tiene alimentos, ellos se cobraron la deuda, ellos nunca estuvieron en default, al igual que China, o sea, China siempre ha estado cobrando deuda, y bueno, una vez que cobraron, se fueron. A pesar de que el embajador diga que no se han ido, la verdad es que se fueron, y se fueron, como se dice, indio comido y indio ido. Cobraron y se fueron, y esto pues nos permite concluir que la relación de Venezuela con Rusia, con Rosneft, con Rosneft, no es lo mismo que Rusia, es una relación comercial bastante estricta en su definición. Era una previsión, les apretaron un poco más desde el punto de vista diplomático, cobraron su deuda y se fueron. Esto es un primer punto importante, ¿no? Porque eso hace que Venezuela en este momento no tiene quien le coloque crudo en los mercados, y por eso una parte importante de las exportaciones salen a China, a Cuba, porque posiblemente sea un mecanismo de reventa de crudo. Pero bueno, esto no me consta a mí. ¿Qué pasó? El año pasado, final del año pasado y principio de este año, las exportaciones petroleras estaban por encima de 1 millón de barriles. Y de hecho tenía una tendencia al alza, como vimos en el último trimestre del año pasado y como vimos en el primer mes de este año. Básicamente, extracción de crudo que realizaba Rosneft, colocaba en los mercados asiáticos, de los cuales un 30%, como ocurrió en enero, era para amortización de deuda china. Es decir, no solo están cobrando los rusos, sino también están cobrando los chinos. Con lo cual también nos permite concluir que hay una preponderancia en esa relación que existe entre China y Venezuela, y una preponderancia o una importancia bastante grande del tema comercial. Entonces, Venezuela en este momento está en una situación muy complicada. El grave problema que tiene actualmente la industria petrolera nacional es la imposibilidad de colocar crudo. Chevron no va a colocar crudo en Singapur, o yo creo que esas aventuras no las va a seguir haciendo. No lo va a hacer Rosneft. Le es muy complicado a Venezuela pues, colocar.
y por eso entonces tantas exportaciones a Europa. Entonces, ¿por qué tantas exportaciones a Europa? Bueno, porque Europa está cobrando deuda. Europa no es que está ayudando, en el caso de Eni Repsol, no es que están ayudando a Maduro, financiándolo, sino básicamente están cobrando la deuda que tienen y aprovechando entonces PDVSA para pagar esa deuda que no tiene mayor capacidad de almacenamiento del crudo, y aprovechando pues cobrarse la deuda dado que se le abre esa oportunidad. Con lo cual todas esas exportaciones que podemos hablar de unas 300.000 barriles en la época de Gómez, pues eso se cobraba. Ahora esta exportación de crudo es para pagar la deuda que ya existe, con lo cual cuando Maduro en mayo dijo que las exportaciones de crudo habían sido cero, yo le creí, yo no le creo mucho, pero ahí le creí y me pareció que era verdad, lo está diciendo algo cierto, que lograron llegar al nivel de industria petrolera que está en cero. Y tampoco les importa, porque saben que mantener en cero, digamos, llevar a tan bajo los ingresos petroleros, en cualquier caso, de llenar los almacenes y no exportar crudo, que tiene consecuencias sobre la producción porque cierras campos, lo cual puede tener consecuencias a largo plazo, tampoco les importa, porque están dispuestos a mantenerse en el poder como el lugar, a realizar una elección sin los partidos políticos o con los políticos perseguidos, violando todo el reglamento electoral, la ley orgánica de procesos electorales, violando la misma constitución, poniendo diputados, una cantidad de lista de diputados básicamente para que los amigos que se sentaron en la mesa, la mesita que ellas puedan sacar que sea un diputado, pues son partidos tan pequeños, donde la gente ni los conoce, ni confía en ellos, que seguramente va a costar bastante que saquen algún escaño, que saquen algún curul en eso que van a tratar de llamar como una elección parlamentaria. Entonces, Venezuela, la situación es sumamente difícil. Tal vez la variable más importante es la variable política. Venezuela está completamente aislada. Nadie quiere venir a traer un barco de Grecia o a traer un barco de Malta o a traer un barco para sacar crudo. Nadie está dispuesto a ir al infierno por Maduro. Nadie está dispuesto a sufrir sanciones o presiones diplomáticas por Maduro, con lo cual nadie está dispuesto a venir a sacar ese crudo. Venezuela tampoco tiene los barcos que tienen, no le permiten ir muy lejos, sino hasta Cuba, porque nadie les va a asegurar el barco. Así que en este momento la situación es la gran variable, la variable política, y por eso pues yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo que no hay un cambio económico, sino hay un cambio político. Lo mismo puede decirse desde el punto de vista energético. Aquí no hay un cambio energético de llevar unos niveles de producción más o menos decentes, si no hay un cambio político, porque siempre hay maneras de que esa presión diplomática venga a más. Ya sabes muy bien que la presión diplomática no es la causa del colapso. El colapso de malos manejos, de corrupción, de desinversión, de pérdida de capital humano vienen desde por lo menos el año 2002. Desde que explotó en el año 2012 el refinador Paraguay, hay muchísimos problemas, ¿no? Pero en los últimos meses lo que estamos viendo entonces es una mayor presión que está llevando la producción petrolera a niveles cercanos a cero, porque 300.000 barriles es ya acercarse a cero debido a que no te genera caja, digamos, productos que básicamente están yendo para pago de deudas. Entonces, el entorno nacional es sumamente complicado, sumamente difícil. Eso en este momento no tiene espacio fiscal para gastar, para comprar ventiladores. Bueno, para eso podría tener algo de dinero, pero digamos, para resolver los graves problemas que tiene Venezuela, que requieren inyección de liquidez en la economía, para apoyar empresas, apoyar hogares, como está haciendo Europa, que aprobó un fondo la semana pasada, una emisión de deuda de 750.000 millones de dólares para estimular la economía. Lo que conocimos ayer del Partido Republicano, que quiere pasar $1 trillón o $1 billón, si lo decimos en español 1 billón, si lo decimos en inglés 1 trillón, es decir, un número seguido de 12 ceros, para estimular la economía americana. Las economías desarrolladas ya han emitido 11 trillones de dólares de deuda. Entonces estamos hablando de que el mundo está gastando para tratar de enfrentar la pandemia, para tratar de que la economía no se desacelere por completo. Mientras tanto, en Venezuela no hay ningún tipo de espacio fiscal para hacer algo así. Y no habrá mientras no haya un cambio político. Esto es duro decirlo, pero es la realidad. Yo prefiero hablar claramente de las cosas. Prefiero que estarle diciendo que es posible que Maduro implemente un modelo chino y tal. Ya el modelo chino, como lo conocemos, no ha seguido funcionando porque el mundo está más consciente de temas de derechos humanos, temas de que realmente se respete la democracia, y creo que una autocracia ya nadie la quiere, y mucho menos en el Caribe.
Bien, entonces dicho eso, nos toca entonces el tema de decir, bueno, dada la complicada situación de Venezuela, imagínate que cambio político y todo se arregla y empiezan a venir las grandes empresas y viene ExxonMobil otra vez y viene ConocoPhillips y se abre un sector mucho más competitivo, mucho más abierto a la inversión. Entonces Venezuela va a ir a producir 6 millones de barriles, 8 millones y vamos a hacer una Venezuela saudita como fuimos en algún momento del pasado. La respuesta no es tan clara. En este momento las empresas petroleras están sufriendo muchísimo por la pandemia, todas las empresas petroleras, todas las empresas refinadoras del mundo. Pemex, por ejemplo, no es el mejor ejemplo, pero se parece a PDVSA, pero ahorita Pemex puede estar en una situación mucho mejor. Está declarando una pérdida de $2.000 millones en el segundo trimestre del año 2020. Schlumberger, una empresa privada, digamos, mucho mejor administrada históricamente que Pemex, ha despedido 20.000 empleados de esa empresa. Lo supimos la semana pasada. Estados Unidos, por ejemplo, tenía en el año 2012, en el año 2015, unos 2.000 taladros activos. En este momento está por debajo de 500 la cantidad de taladros activos en los Estados Unidos. Y además tenemos otras cosas que están pasando. Por ejemplo, se está buscando a través de satélites identificar las emisiones de gas metano, pérdida de gas metano en los oleoductos o en los campos petroleros para tratar de identificar dónde hay pérdida de gas metano. Y esas pérdidas de gas metano son sumamente contaminantes después de las emisiones de carbón, lo que genera más gases de efecto invernadero, es decir, mayor influencia sobre el cambio climático, es el gas metano. Y el gas metano, entonces, están buscando un proyecto mundial de colocar satélites para ver dónde se ventea gas metano o se quema gas metano en el mundo, ¿no? Bueno, seguramente lo saben, pero la gran sorpresa va a ser que seguro que es Venezuela, seguro que es el norte de Monagas. Entonces, estamos en un mundo donde el negocio petrolero es menos rentable, donde despiden trabajadores, donde cada vez menos taladros activos, ¿no? Donde hay una mayor conciencia por el cambio climático y eso hace entonces que menos gente esté dispuesta a invertir en sectores. La Universidad de Oxford, muchas universidades de la Ivy League en Estados Unidos, las universidades más grandes, los estudiantes protestan porque no quieren que las empresas, los fondos de la universidad, es decir, los patrimonios de las universidades que tienen grandes patrimonios con los cuales pues, funcionan estas universidades, se inviertan en empresas de energía. Como saben, Shell ya no hace petróleo, solo hace gas por todo el tema de la conciencia ambiental. A mí hace poco me decía un banquero de Nueva York, ¿no? Un banquero que se dedica al tema de energía, me decía que es muy difícil que ellos financien un proyecto en el lago de Maracaibo porque, digamos, genera contaminación y ya el lago está muy contaminado y los derrames y toda la muerte de los animales que están allí, y los pelícanos. Entonces, que ellos piensen que eso allí no es para una gran empresa y mucho menos un banco de estos grandes de Nueva York esté invirtiendo allí. Entonces, lo que quiero mostrarles es que aunque el entorno petrolero venezolano es desastroso, el entorno mundial sobre la industria de energía no es automático, que hay un cambio político y ya esto se abre, ¿no? Esto va a generar unos grandes retos importantes. Y entonces, así la generación del 28, ellos eran apenas unos 3, 4 millones de habitantes en Venezuela. Ellos estaban conscientes de que el petróleo iba a cambiar al país, que las grandes compañías de la época eran petroleras y eran solo 3 millones de habitantes. O sea, Venezuela está destinada a ser un país sumamente rico y precisamente democratización que se concretó 30 años después. El futuro que yo veo ahora es mucho más complejo. Se produce la misma cantidad de petróleo, somos 30 millones de habitantes, un país completamente empobrecido, con un entorno petrolero mucho más complicado. Entonces, esto nos invita a saber que el reto es muy grande. Yo no digo que el petróleo vaya a desaparecer, ni que los carros eléctricos vayan a ser un monopolio en los próximos 5 años. Yo creo que estoy viendo esto más a largo plazo, pero quiero decirles pues que el entorno se luce mucho más complicado. De Venezuela hay que sacarse ese chip de que es un país rico, un país con recursos, muchísimos recursos, pero eso no quiere decir que es un país rico. Creo que tenemos que obsesionarnos con otras cosas como la educación continua, la inversión en tecnología,
que los sindicatos estén pues velando por empleos de calidad, por mercados de trabajo eficientes y así pues tener un país mucho mejor. Así que yo lo dejo hasta acá para darle la palabra, supongo que a Luis, que es un experto en el área y seguramente sabe mucho más cosas, intríngulis y detalles que lo que yo le he dado acá, pero quería que se dieran esta visión para abrir la discusión. Un gran abrazo a todos y muchas gracias por la invitación. Okay. Muchas gracias, diputado Ángel. Doctor Luis, bueno, puede tomar el derecho de palabra. Vale, gracias. ¿Se oye? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Gracias, Ángel, por las palabras y siempre es grato escucharla, escucharte más aún con la excelente labor que están haciendo ustedes al frente de toda la información que nos están pasando desde la Asamblea Nacional, llenando ese hueco que dejó el Banco Central, violando la Constitución y violando su propio reglamento. De verdad que nunca me canso de agradecérselo a ustedes, y en especial a ti, Ángel, que sé que te está tocando ahora encargarte de eso. Bueno, muchachos, yo voy a compartir una presentación, como les dije al comité. Yo voy a apagar mi cámara en aras del Internet. Mi Internet tiene buena dosis, una dosis extra de revolución, funciona bastante mal. Entonces, yo voy a apagar mi cámara, voy a compartir la pantalla, voy a compartir una presentación que hice. No se asusten, mi idea es que yo ya se está viendo. Vamos a apagar aquí. Bien, denme un minuto. Ajá, ya voy a apagar primero la cámara. Ok, y después voy a compartir pantalla. ¿Okay? Yo tengo 20 minutos, estoy comenzando a comenzar a las 5:28, 5:45 más o menos por ahí debería estar terminando. ¿Okay? Entonces, ¿se ve el video? Perfecto, Sí, se ve perfecto. ya podemos ver la presentación. Perfecto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy o que voy a comentar con ustedes? Hay muchas cosas, muchas láminas que voy a pasar muy rápido. Primero, ¿qué está ocurriendo en el mercado petrolero mundial? El tema del colapso de la industria petrolera que bastante bien explicó Ángel. Yo solamente voy a explicar 2 o 3 cositas, voy a sumar 2 o 3 cositas más de lo que él muy bien explicó y algunas ideas finales para la discusión, ¿no? Que también Ángel también dejó en el tapete unas cuantas ideas para conversar, y entonces, bueno, yo les voy a dejar también algunas ideas finales. Bueno, ¿qué está ocurriendo en el mercado petrolero mundial? Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una crisis económica sin precedentes. Se espera que el PIB global caiga un 5%, es un escenario conservador. Estamos hablando de que el mundo no veía una caída en el PIB, algo parecido desde la Gran Depresión. Estamos hablando de cerca de 100 años atrás. ¿Okay? La última gran depresión que pudo haber, o la última gran recesión que vivió el mundo fue en la crisis financiera del 2009, cuando el PIB global cayó 0,1%. Pues estamos hablando del 5% de la caída del PIB global, algo realmente increíble, algo realmente fuerte, ¿no? Para el 2020, Noruega, Brasil, Guyana y Australia son los drivers del crecimiento de la producción petrolera. Prácticamente son ellos 4 los únicos que pudieran estar esperando incrementos interesantes de la producción petrolera. Nótense que de los 4 que nombré, hay 2 que son vecinos nuestros, ¿no? Y esto es un poco también lo que hablaba Ángel. Si vamos a entrar a competir por inversión extranjera para el sector petrolero, bueno, Brasil y Guyana, y después lo nombro más adelante, son 2 de esos drivers y 2 de los países que están atrayendo inversión extranjera a sus países. ¿Okay? Es una crisis que afecta tanto la demanda como la oferta agregada global. Los recortes de producción generaron una recuperación de las cotizaciones. Hoy estamos prácticamente en un mercado bien estabilizado, está en niveles de 40, pero hay una gran incertidumbre con respecto a una segunda oleada del COVID-19 que afecte la demanda petrolera, y es un escenario que cada día más firmas de inversión están teniendo en cuenta, y ya varias están colocando en sus previsiones que muy posiblemente para finales o a mediados del mes de agosto y hasta noviembre pudiéramos ver una nueva reducción en lo que es la demanda energética por una segunda oleada del tema del COVID. Hay temores que la reducción no sea en V, sino sea en L, lo cual significaría que
la economía no va a volver a los niveles que tenía pre-COVID, sino que va a estar, o la estabilización llegaría a niveles muy inferiores en términos de actividad económica. Y bueno, hay la cadena de suministro global está experimentando inconvenientes muy, muy graves. Esto es más o menos, esto fue los resultados del primer trimestre de estas economías, donde tal vez llama la atención China, que tuvo casi una caída del 7%. Recordemos que China es la primera que cierra, la primera que lleva a cabo el lockdown, pero también es la primera que abre su economía y ya está viendo crecimiento económico. Así todo, la previsión más optimista de China apunta a un crecimiento económico de apenas el 1% para el año 2020. Esto es un poco cómo cambiaron las proyecciones económicas en Fondo Monetario y Banco Mundial. Esto es lo que se pensaba para abril del año 2020, en las proyecciones, y cómo empeoraron las proyecciones para el mundo en junio de este año 2020. Aquí llama la atención, por ejemplo, lo que son los países europeos, que de 7% promedio que van a caer su economía, están hablando entre 10 a 12%. ¿Por qué es importante para un venezolano o para nosotros que vemos el tema petrolero esta caída del PIB mundial? Bueno, porque si el PIB global cae, la demanda por energía, la demanda por petróleo también va a caer. Y por lo tanto, también deberían caer los precios o debe haber movimiento de los precios. Aquí está América, donde América también tiene caídas importantes. Vean, por ejemplo, el caso de Perú, que se está pensando 14% de caída del PIB para este año. Y bueno, Venezuela, esto lo podemos ver después. 15%, aquí está menos 20%, esto se va a quedar corta. El Fondo Monetario del Banco Mundial siempre se quedan cortos con la caída del PIB de Venezuela y se quedan largos con la inflación. Venezuela este año no cae menos de 30-35% de su PIB. ¿Okay? Después eso lo podemos hablar en las preguntas. Esto es lo que estaba esperando el Fondo Monetario, lo que está esperando el Fondo Monetario. Creo que esto no va a ser así, una caída en B, aquí se ve la B clarita. Yo creo que la caída en el PIB global va a ser mucho mayor, mucho más complicada, ¿no? Y bueno, esto es la disminución de la demanda de productos petroleros. En marzo de este año tuvimos una caída de cerca de 30%. Recuerden que en marzo de este año prácticamente los aviones no estaban volando, los carros, prácticamente el 70% del PIB global estaba en lockdown. Entonces eso implicaba muy pocos carros en la calle, fábricas cerradas, empresas cerradas, centros comerciales cerrados, pero también aviones que no estaban volando. Sin embargo, esta línea punteada que se ve aquí indica, esto es una revisión de estas caídas. Esta primera revisión apuntaba, o este primer pronóstico apuntaba, a que para inicio del año 2022 volvíamos a la demanda petrolera que teníamos antes de la llegada de la pandemia. Estamos hablando de enero y febrero del año 2020. O sea que la demanda petrolera se estaría recuperando dentro de 2 años. Sin embargo, las últimas revisiones pudieran estar apuntando a que tardaríamos hasta casi 3 años para volver a los niveles de demanda petrolera pre-COVID, ¿no? Algo realmente interesante, pero también muy preocupante. Esto es el consumo petrolero de un país importante desde el punto de vista de demanda petrolera, como es la India. Vean cómo ha caído de manera importante el consumo de petróleo y de productos petroleros. Y esto era lo que estaba pensando, como diríamos, como el Ministerio de Energía de los Estados Unidos, de que para el tercer trimestre del año 2020 ya la demanda superaría la oferta, el consumo superaría la producción, y mucha gente estaba pensando que pudiéramos estar viendo un incremento importante en los precios para el último trimestre del año. Sin embargo, las cosas han cambiado y ya se espera que para finales de este año, tal vez comienzo del año que viene, es que esas dos curvas se crucen. Por lo tanto, pudiéramos estar viendo que hay incrementos importantes en los inventarios, lo cual pudiéramos ver presión en los precios. ¿Okay? Esto también tiene que ver con la producción petrolera de los Estados Unidos. Buena parte de la producción petrolera de los Estados Unidos responde muy rápidamente tiene un overshooting a lo que son los precios y después le cuesta mucho volver al mercado. Y vemos cómo llegaron a casi 13 millones de barriles, ahorita están en 11 millones y medio, cercano a los 12 millones, y esta es la proyección de esta línea blanca, es la proyección de la producción petrolera de los Estados Unidos, por lo menos para los próximos 2 años. No va a llegar a 12 millones, es un escenario normal donde no haya otra vez caída en los precios del petróleo. Lo podemos ver mejor. 11.600.000 fue el último número para julio, cuando para enero de este año estaban en niveles de 13.300.000 barriles. ¿Okay? Bueno, esto es un poco los costos estimados, esto lo voy a pasar porque quiero que vean. Esto es el Fiscal Break-Even Oil Prices, aquí lo vamos a ver mejor.
El fiscal break-even lo que te dice es, bueno, ¿cuál es el precio que estabiliza los presupuestos fiscales de estos países? Si vean, por ejemplo, Rusia necesita $40 el barril, Arabia Saudita necesita 83, Irán necesita 244, aquí no está Venezuela porque Venezuela necesita infinito. Venezuela es prácticamente imposible calcularle a cuánto se puede equilibrar el presupuesto con el tamaño del desastre fiscal que tiene, y aquí Ángel habla un tema del problema de espacio fiscal que estamos teniendo nosotros en Venezuela. Un ejemplo de espacio fiscal, hoy Perú anunciaba que para finales a mediados de agosto va a otorgarle a 8,5 millones de hogares que se han visto con problemas del COVID, un bono por $205. Sería el segundo bono que le otorga a la gente o le otorga a los peruanos el gobierno peruano. ¿Y por qué puedo hacer esto? Bueno, porque hay un espacio fiscal. En Venezuela es prácticamente imposible pensar en espacio fiscal y, pues, más o menos, y todavía más imposible pensar en un bono de $200 para cada familia. ¿Okay? Pero estas son variables que tenemos que revisar a la hora de estamos analizando el tema petrolero y vemos cómo Rusia, Arabia Saudita, Kuwait, vean Colombia. Colombia tiene espacio fiscal. Colombia con $45 el barril equilibra su presupuesto fiscal. Y vean también sus reservas internacionales, le dan para 13 meses de importaciones, con una deuda externa de porcentaje del PIB de apenas 41%, un déficit de cuenta corriente de casi 4 puntos del PIB, y tiene una producción que representa el 0,8% de la producción global. Estamos hablando de cerca de unos 800, 900 mil barriles. ¿Quién iba a pensar que hoy Colombia tiene una producción de 2 o puede ser hasta 3 veces la producción petrolera de Venezuela? Y una última variable, antes de empezar a hablar netamente de Venezuela, son los taladros petroleros en funcionamiento. Este es data hasta junio. Aquí vean cómo obviamente la mayoría de estos países, exceptuando México, cayeron considerablemente su número de taladros por el tema de la caída de los precios del petróleo. Con México, y Ángel también lo nombró, con el que Pemex se parece mucho a PDVSA. Hoy Pemex reportó pérdidas en el primer trimestre de $10.000 millones. El mercado esperaba el doble, así que fue una buena noticia, pero si tuvo $10.000 millones de pérdidas, habla de que Pemex tiene un problema muy grave. Y la razón por la cual Pemex no bajó su nivel de taladros es porque el gran presidente, que tiene México, el gran presidente, entre comillas, dio la orden a Pemex de que independientemente de la caída de los precios del petróleo, ellos no tenían que cortar producción, no tenían que parar taladros, sino que siguieran produciendo petróleo, que se siguiera produciendo bastante petróleo a pesar de que eso generara pérdidas, las pérdidas que por lo menos estamos viendo. De Venezuela fue el único, ya esto con la estabilización de los precios, este número de taladros empezó otra vez a aumentar, por lo menos en los países de América Latina. El caso de Venezuela es otro tipo de caso, es otro tipo de problema. Teníamos 25 taladros hasta marzo, hoy tenemos a junio, teníamos un solo taladro en funcionamiento, ese solo taladro es de gas. En petróleo, los taladros operativos en Venezuela son cero, taladros nuevos, de producción nueva. Y la colapso de la industria petrolera venezolana. Aquí, bueno, esto es una gráfica para que tengan una idea. Aquí lo que estoy colocando son las exportaciones petroleras en términos reales, desde la llegada de Rómulo Betancourt hasta Nicolás Maduro. ¿Okay? Estamos hablando de casi 60 años, 61 años desde la llegada de la democracia hasta la presidencia de Nicolás Maduro. Chávez y Maduro en 21 años movieron o recibieron la misma cantidad de ingresos petroleros reales que lo que recibió toda la Cuarta República entre comillas, pero 40 años de democracia. Recibieron estos dos señores en la mitad del tiempo, recibieron la misma cantidad de ingresos que lo que recibió Betancourt, 2 veces Caldera, 2 veces Carlos Andrés, Leónidas Herrera, Velázquez, todos ellos lo que recibieron, bueno, Chávez y Maduro lo recibieron en la mitad del tiempo. ¿Okay? Bueno, y todos sabemos lo que pasó en estos 40 años versus las fastuosas obras de infraestructura que se hicieron en apenas estos 20 años. ¿Qué estamos hablando de Venezuela? Algunos datos rápidos. Cuando llega Chávez estábamos en 3,5 millones, cuando llega Maduro estamos cerca de 2.800.000 barriles. Hoy estamos en un nivel de producción tal vez menos de o alrededor de los 300.000 barriles. Ángel ya lo comentó, yo lo repito, el gran problema hoy de la industria petrolera venezolana es no tener dónde colocar crudo, dónde vender el crudo que se está produciendo. ¿Okay? Tenemos las mayores reservas petroleras del mundo,
pero más baja tasa de explotación, el subsidio a los combustibles inflacionarios, regresivo, costoso, eso lo podemos hablar también. La caída de la producción petrolera es una de las causas de la hiperinflación de Venezuela, por la caída tan importante que significó en los ingresos en divisas. Fuimos responsables de cerca del 10% de la producción petrolera europea hace unos años. Hoy estamos cerca del 1% de ese total de la producción OPEP y vamos a seguir cayendo. La recuperación petrolera es muy factible, pero hay que resolver tanto el conflicto político como el tema de las sanciones, ¿no? Hay muchos intereses en el mundo para que siga el colapso petrolero en Venezuela. Yo creo que Arabia Saudita, Rusia, son países que están muy felices con el colapso petrolero de Venezuela porque tienen espacio de 2,5 millones de barriles para poder colocar su crudo. ¿Okay? Venezuela tiene tres crisis, que vive tres crisis al mismo tiempo. Mientras el mundo pelea por una crisis, que es la crisis del COVID, Venezuela está peleando por una crisis chavista que tiene 6 años generándonos una hiperinflación y una depresión, una crisis en el mercado petrolero, no solamente un golpe de producción de precios, sino también un problema de combustible, y a eso tenemos que aderezarlo con una pandemia, una cuarentena, con todo lo que ha significado el COVID para las economías de América Latina. ¿Okay? Estas son, bueno, Ángel también lo comentó cuando nos habló empezó a hablar de la generación del 28. Esto es un gráfico de finales de los años del año de 2019. Aquí no está actualizado hasta el 2020, pero a números del 2019 Venezuela estaba parado en la misma producción de 1943. ¿No? Es un proceso histórico. Si yo llevo eso a producción petrolera per cápita, bueno, estamos en niveles de Juan Vicente Gómez, ¿no? Como dijo Ángel, unos gobiernos que se parecen, ¿no? Hoy estamos cerca de 6 barriles per cápita en nuestra producción petrolera. Y realmente con eso no saca de pobreza a absolutamente nadie en ninguna parte del mundo. Estos son unos gráficos que voy a pasar muy rápido, pero para que tengan una idea un poco de cómo ha caído o cuál ha sido el desplome o la debacle energética en Venezuela. Este es el consumo de energía primaria en Venezuela. Parados en finales del 2019, estamos teniendo el mismo nivel de consumo de energía primaria que teníamos en el año 1992. Esto obviamente cae si lo actualizamos al año 2020. Si lo llevamos a términos per cápita, estamos en 1973. El consumo de energía primaria per cápita. El consumo petrolero, bueno, también estamos a niveles del año 1979. El rendimiento de la refinería, esto lo que significa cuánto crudo está saliendo de nuestras refinerías. El promedio hasta el año 2015 fue de cerca de 900.000 barriles. El promedio de las refinerías en Venezuela era cerca del 75% la utilización de la capacidad instalada. Estamos hablando de entre 900.000 a 1 millón de barriles diarios. Era la salida de producción de las refinerías en Venezuela. El número del 2019 fue 135.000 barriles. Por fuente bp.com. 135.000 barriles. En el año 2020 fue en algunas semanas fue cero, no pudieron sacar un solo barril de la refinería. Esto explica buena parte por qué Venezuela tiene un problema tan grave de producción de gasolina y de combustible y por qué Venezuela también entra tan rápido en el tema de la cuarentena radical. ¿Ok? Bueno, generación de electricidad. La generación de electricidad en Venezuela en 2019 comparable a la de 1999. Si yo comparo lo que ocurrió entre el 2013 y el 2019 en los países de la región, Venezuela tuvo una caída del 35% en la generación de electricidad. Vean ese Ecuador, estamos hablando de Ecuador, no voy a compararme con Noruega, Japón, Estados Unidos, no. Ecuador aumentó 41%, Trinidad 17%, Perú 32%, Brasil 9,6%, Chile 15%. El total de la región aumentó la generación de electricidad 5%, Venezuela, quitando a Venezuela, llega casi a 10%. Bueno, este es el tema de los taladros operativos. En julio del año 2011, Venezuela tenía 95 taladros operativos, cuando el paro, que era el récord negativo en términos de taladros operativos, teníamos 17, hoy tenemos 1, pero prácticamente tenemos 0 en el tema del petrolero. Bueno, el consumo de gasolina viene cayendo de nuestro máximo en el 2013, esto tiene que ver con el tema de la caída del PIB. Y una buena noticia es las emisiones de dióxido de carbono hasta el 2019. Venezuela tiene el mismo nivel hoy
que tenía en 1988. Unas ideas finales, y ya con esto termino, voy a pasar las del mercado petrolero, solamente les dejo esto. La OPEP para mí murió, lo que hay es un Banco Central Petrolero, que es la que está dando o brindando estabilidad y pendiente de que siga la estabilidad en el mercado petrolero. ¿Okay? Las ideas finales de Venezuela. Bueno, primero hay que entender que no estamos solos y que solos no podemos recuperar la industria petrolera, no podemos recuperarla solos. Necesitamos inversión extranjera, necesitamos la industria, a las empresas privadas ayudando, invirtiendo, trayendo tecnología, trayendo personas. El problema del combustible no se va a solucionar en el corto plazo y cuidado en el mediano plazo, falta mucho para esto. Existe capital humano en el país para la recuperación económica, ustedes son un ejemplo de esto. Es imperativo un cambio en la ley por el de hidrocarburos, luego podemos discutir si lo que hace falta es una nueva ley, cambios en los artículos, eso lo podemos hablar otro día o más adelante. Las sanciones son una espada de Damocles en la industria petrolera. Con sanciones no vas a poder recuperar la industria petrolera, la inversión extranjera es fundamental, la industria petrolera, obviamente, esas empresas petroleras, como lo decía Ángel, necesitan estabilidad macroeconómica, necesitan incentivos, porque hay muchas cosas que se están haciendo en Venezuela, muchas cosas que pasan en Venezuela. Ángel pone el ejemplo de la contaminación en el lago de Maracaibo. No es fácil venir a invertir en Venezuela. En las condiciones normales, nadie va a venir a invertir en Venezuela. ¿Okay? Increíblemente, dentro del gobierno hay voluntad para permitir cambios en el área petrolera. El tema es que, bueno, esos cambios ameritan que se pasen por la Asamblea Nacional y el conflicto político es una de las cosas por las cuales el gobierno no quiere colocar, bueno, hay un conjunto de problemas para llevar esto a la Asamblea Nacional, ¿no? No es un buen momento para plantear la privatización de PDVSA, es un muy mal momento. Privatizar PDVSA hoy prácticamente es regalarla. Hoy hay que hacer muchas cosas para llegar a pensar en eso. Tampoco el momento externo es un momento ideal para pensar en ese tipo de cosas. Yo creo que esto hay que tenerlo muy claro. Mucha gente se pone brava, pero sin recuperación petrolera es prácticamente imposible pensar en recuperación económica sostenible de corto plazo en Venezuela. ¿Okay? En el mundo, la competencia por atraer inversiones en el sector petrolero es muy fuerte. Venezuela tiene que competir, por ejemplo, con Guyana y con Brasil, pero también con Colombia y posiblemente con Argentina y con Ecuador. Solamente aquí en la región son 4 o 5 países, México también, son 4 o 5 países que están peleando por esos capitales. Y Venezuela tiene que ver cómo hace para atraer esa inversión. Necesitamos un acuerdo institucional alrededor del gasto del ingreso petrolero. Esto es fundamental para poder pensar de cara al futuro. La industria petrolera es la única industria que puede generar divisas en el corto plazo. Esto está muy ligado al tema de la recuperación económica. Y bueno, hoy somos lamentablemente un ejemplo mundial de lo que no hay que hacer en la industria petrolera, yo te diría, en la economía mundial. Me pasé 2 minutos, de verdad, discúlpame que me haya pasado estos 2 minutos. Y bueno, lo dejo hasta aquí. Dije que dejaba de hablar a las 5:48, cumplí hasta las 5:50. De verdad, disculpen. Y bueno, estoy atento a sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias al doctor Luis y al diputado Ángel Alvarado por tan completa ponencia, incluyendo el material, cifras, láminas, etcétera. Nos han llegado algunas preguntas. Vamos a empezar por orden, bueno, por el orden en que las van haciendo. Nicolás Castro hace una pregunta general y dice, ¿qué opinión tienen sobre la operación de trasiego de crudo que PDVSA lleva a cabo en áreas de alta mar? ¿A quién se la hace, Ángel, o me la hace a mí? Es una pregunta general, si ambos aportan un poco, puede responder uno primero, otro después, está excelente la dinámica. Mira, PDVSA está haciendo todo lo posible hoy por vender petróleo. Entonces, si PDVSA le dice a gente como Ángel, mira, coloca petróleo en tu carro para vendérselo al vecino, y Ángel le dice que sí, te puedes un ejemplo. Bueno, dale, échale pichón. Hoy hay cualquier cantidad hasta venderle más crudo a Cuba, y Ángel pone un ejemplo de que hay sospechas de que Cuba intermedia crudo venezolano, pero bueno, cualquier cantidad de cosas que se puedan hacer
para que PDVSA pueda vender petróleo, PDVSA lo va a hacer. Sí, estoy de acuerdo con Luis. Creo que el chip to chip de crudo, ¿no? Trasiego, no he oído la palabra, pero bueno, seguramente se dice así. Tiene como un límite, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he visto, bueno, hemos sabido información de usar a Libia para comprar gasolina, es decir, una milicia libia, ¿no? El caso Irán, es decir, ya cada vez yo creo que tus socios, tus clientes, cada vez vas bajando en la lista de transparencia, credibilidad, son cada vez clientes más complicados, más difíciles, y pienso que esa lista tiene un límite, ¿no? Porque, bueno, tú puedes venderle petróleo a ISIS, a Libia, a Irán, pero cada vez eso complica mucho más las cosas porque estos son personajes y situaciones muy complicadas. Definitivamente esa presión allí está generando este tipo de cosas. Ahora bien, más allá de las consideraciones políticas, diplomáticas, e incluso que tenga que ver también con qué clientes estamos teniendo, da un poco de lástima porque Venezuela vendió el petróleo a los aliados para vencer en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros ese petróleo no se usaba sino también para el ideal de la libertad, y resulta que ahora ese petróleo está siendo usado, bueno, para países, grupos, guerrillas, que básicamente están en temas de terrorismo, y eso es condenable. De todas maneras, en torno al tema siempre hay mucha opacidad. En segundo lugar, está el tema de que este tipo de personajes te compran el crudo a veces 30% de descuento. Entonces, cuando tú dices que el petróleo lo estás vendiendo, estás regalando el petróleo, en cierta manera son este tipo de acuerdos lo que genera que regales el petróleo. Porque si lo puedes vender a 60 y lo vendes a 40, estás regalando el petróleo. Estos actúan de buena fe o, digamos, por motivos caritativos, sino se aprovechan también para clavarte en el sentido estricto de la palabra. Entonces, desde el punto de vista financiero, esa consideración es importante. Sabes muy bien que Rosneft también lo hacía cuando hacía chip to chip en Malasia, en las Molucas, en Singapur, para llevarlo a China, incluso China detrás de esto. Así que este tipo de los negocios con China y con Rusia, a Venezuela no les ha ido bien. Ambos han aplicado descuentos importantes, ambos no han dado facilidades en momentos de emergencia humanitaria compleja, y por eso lo hemos rechazado en todo momento. No es que Venezuela tiene que voltearse únicamente y vender a Occidente, bueno, que tal vez el mercado natural y eso no tiene nada de malo, sino que además son mejores pagadores y son además un comprador que no está usando el terrorismo mundial, sino para funcionar sus economías. Perfecto. Me disculpo por no abrir la cámara, pero bueno, mi internet como que va mejor así leyendo las preguntas. La próxima pregunta la hace José González y dice, desde su experiencia académica, ¿cuál es la mejor forma de captar inversionistas en el sector petrolero? Bueno, yo ya que estaba respondiendo, básicamente aquí tú tienes que generar un entorno de negocio adecuado. Por ejemplo, si tú metes preso al gerente de Chevron en Venezuela, como se hizo acá, eso es muy mala señal para un inversionista que quiere invertir dinero y metes preso al gerente, al country manager, por ejemplo. O si llamas a una reunión a los gerentes de una empresa como Citgo y los metes preso a una reunión, y a la familia no le permite ver a los presos y se violan sus derechos fundamentales, eso está muy mal. Pero además también cuando te dicen que el panadero de la esquina, que el portugués que vende pan, le llegó la Policía Nacional a extorsionarlo, lo llevaron preso porque no cumplía la ley de precio justo, son muy malas señales, ¿no? Entonces, mi mensaje es que tú tienes que generar un entorno de negocio adecuado, un entorno de negocio atractivo. Creo que Luis lo decía, estás compitiendo con Ecuador, con Colombia, con Guyana, con Brasil. Es decir, mira, Venezuela antes, en 1928, 1928, 1950, era la más bonita de las niñas del barrio, sin competencia. Las atraía a todo el mundo. Y además era simpática, se portaba bien, estudiaba, era atractiva por donde lo viese Venezuela. Hoy Venezuela no es la única niña del barrio, está escoñetadita, no tiene agua, no tiene luz, tiene problemas. Entonces ya no es un país tan atractivo como eras antes. Entonces tú tienes que generar un entorno de negocios,
un marco regulatorio y positivo atractivo. O sea, tienes que volver a arreglar a Venezuela para que sea atractiva. Entonces, digamos, atraer negocios es algo, este símil funciona de cómo tú atraes, seduces a alguien. Entonces, estas condiciones actuales, donde además metes preso a la gente, un negocio atractivo, no hay manera de que eso ocurra. Yo creo que es importante dar señales de seriedad, dar señales de que quieres hacer las cosas bien, dar señales que te vas a aportar bien, y esto es fundamental, pues, bueno, arreglar las cuentas fiscales, generar un superávit al principio, decir que vas a ser ordenado en los gastos, vas a ser austero, vas a ser disciplinado, vas a ser transparente, vas a tener un banco central independiente, no vas a meter presos a los empresarios, por el motivo que sea. Si un empresario le sube el precio a un producto porque, bueno, le pareció que hay que subir el precio, no lo vas a meter preso y lo vas a mandar para el helicoide. Es decir, todas esas cosas son importantes. Y por supuesto, si un diputado denuncia eso, tampoco lo vas a meter preso, porque si al diputado lo tratan de esa manera, que es electo, tú que le queda a un empresario. Es decir, esta destrucción completa del Estado de Derecho, pues hace que no atrae ningún tipo de inversión. Entonces creo que a Venezuela tenemos que acomodarla, arreglarla, ponerla bonita, para que pueda ser nuevamente atractiva al mundo. Sí, mira, yo quisiera agregar, para tú atraer nueva inversión en el sector petrolero de Venezuela, tiene que haber cambios, no solamente en el entramado, todo lo que dijo Ángel, estoy totalmente de acuerdo. Tienes que generar cambios en el entramado macroeconómico, pero también tienes que generar cambios en el tema legal, ¿ok? El tema de las empresas mixtas, que las empresas privadas puedan tener mayoría accionaria en las empresas mixtas, pero que aparte le generes tranquilidad, le generes confianza, que si tienen algún problema lo puedan dirimir en sistemas de justicia que le generen tranquilidad, que no sea sistema de justicia donde la presión de un gobierno los lleve a una decisión. Y no pareciera que hoy Venezuela sea un escenario o un destino importante para la inversión petrolera. Tienen que haber cambios fundamentales, cambios profundos, cambios estructurales. Tienen que haber instituciones independientes, instituciones sólidas. Lamentablemente Venezuela está muy lejos de lograr eso. ¿Okay? Entonces, mientras estemos en la situación actual, a Venezuela no va a llegar, ni los chinos están invirtiendo en el sector petrolero de Venezuela, ni los rusos están invirtiendo en el sector petrolero de Venezuela, y no van a invertir, nadie va a invertir en el sector petrolero de Venezuela hasta que no haya un cambio profundo en las condiciones que tiene el país. Muchísimas gracias. Carlos Sánchez nos hace una pregunta, bueno, iniciando con un preámbulo que dice: el informe emitido por la Junta Ad Hoc de PDVSA Holding Inc. establece que las ganancias de Citgo de 2018 a 2019 pasaron desde 800 millones a 250 millones de dólares. Del mismo informan que una de las dificultades de Citgo fue el suministro de crudo venezolano para la refinación. De hecho, plantean que las exportaciones del crudo de Venezuela a Estados Unidos disminuyó de 629.000 barriles de petróleo diarios a 28.000. Luego plantea, bueno, lo de la refinería Corpus Christi en Texas, que no solo laboró a su máxima capacidad instalada, pese a que señalan en el informe que sí aumentó su capacidad de refinación. Del mismo modo, plantean que las ganancias fueron bajas porque el régimen generó pérdidas a través de una mala gestión cuando soltaron Citgo a principios de 2019 y las condiciones de mercado interno de Estados Unidos no fue favorable para los productos refinados. Finalmente, Carlos pregunta: ¿cuál es el futuro de Citgo y si vale la pena que PDVSA sostenga Citgo a largo plazo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Fíjate que antes tú no podías tener acceso a un informe así. Una caja negra, nadie sabía qué pasaba. Yo creo que la Junta de Citgo, lo cual yo aplaudo, ha hecho un esfuerzo un esfuerzo de transparencia, rendir cuentas, y me parece muy importante porque las reuniones que he tenido con ellos les he pedido eso, que muestren todo lo que tienen, muestren la situación. Y más en un entorno petrolero que va a ser complicado. Hay que ver cómo cierra este segundo trimestre, cómo cierra este año. Yo lo veo difícil para todas las empresas petroleras, como lo dije al principio, y por supuesto Citgo está enfrentando toda esta situación.
Ahora, yo creo que la situación tú decías que si vale la pena que PDVSA suelte a Citgo. Yo creo que, bueno, como si PDVSA estuviese muy bien. Yo creo que PDVSA está en una situación mucho más complicada. PDVSA, bueno, endeudada, sobreendeudada, sin capital humano, ¿no? Por lo menos Citgo tiene un capital humano importante, una empresa que funciona relativamente bien, que el chavismo no logró destruir, como logró destruir PDVSA, que llegaban con un pito y despedían a la gente. Y creo que eso es importante, ¿no? Citgo de todas maneras está sufriendo. El petróleo no es que tú agarras y esto no es un negocio en el cual tú dices, bueno, si no hay crudo venezolano, yo compro el de Argelia o el de Arabia Saudita, compro el crudo de Ecuador y listo, pues ya lo refino, ¿no? Las refinerías a veces son monopsónicas, en el sentido que a veces son el único comprador que tienes. Pues la refinería es un tipo de crudo. Entonces, esto, cuando tienes una disrupción tan grande como la que has tenido en Venezuela este año, que no puedes llevar crudo, o mejor dicho, Maduro podría mandar crudo a Citgo. El tema es que lo cobra Guaidó, pero no existe una prohibición de que mande crudo. Dejó de mandar crudo a Citgo y bueno, eso ha hecho que Venezuela tenga Citgo tenga este problema. ¿Qué hizo Citgo? Bueno, Citgo buscó el petróleo más parecido al venezolano, que es el de Colombia, y bueno, trató de ajustar su modelo de negocio y su modelo refinador a este crudo, ¿no? Te agradezco porque lo has leído, me parece muy bien. Yo creo que muchos venezolanos que opinan y tal no han leído con ese detenimiento del informe, así que te agradezco mucho que lo hayas hecho. Citgo además es una empresa que si no lo saben también sufre las sanciones. Citgo está sancionado también y funciona con una licencia. Esto es público, todos lo saben, pero es bueno recordarlo. Y eso hace entonces que cuando van a la banca no tengan tanta posibilidad de conseguir crédito. De hecho, es muy difícil conseguir crédito en la banca para Citgo. Y eso hace que tengan problemas de funcionamiento, que pueda decir unos costos de transacción mucho más altos, fricciones mucho más complicadas. Sin embargo, Citgo financieramente me parece una empresa muy sólida, muy solvente. Y creo que además ha logrado mucho apoyo en la administración de Trump, no solo pues Elliot Abrams, los fiscales, el Departamento de Justicia, en un compromiso porque Citgo se mantenga en manos venezolanas. Creo que hasta ahora, si Citgo se mantiene en manos de Venezuela, es por las gestiones que ha hecho la Asamblea Nacional a lo largo de todo este tiempo, porque, bueno, como toda empresa está integrada verticalmente, Citgo debería sufrir los embates que ha sufrido PDVSA. Y bueno, menos mal, gracias a todo esto, no está en una situación tan precaria como la que está Petróleos de Venezuela. Mira, con respecto a Citgo, mira, sí, como dice Ángel, oye, qué bueno, Carlos Sánchez, que te leíste el informe, está muy bueno, está muy bien que te hayas leído eso. Mira, yo tengo una opinión un poco, yo comparto muchas de las cosas que dijo Ángel. Yo tengo una opinión un poquito diferente con el tema de Citgo y he ganado algunas discusiones y no muy gratas con varias personas. ¿Okay? La voy a decir muy rápido para evitar problemas. Hay que revisar Citgo. Mucha gente habla de que Citgo se le vendía a PDVSA, se le vendía crudo a descuento y que eso era una de las cosas por las cuales Citgo era tan rentable, ¿no? Hay que ver si es verdad, hay que ver si eso es mentira. Son muchas denuncias que ha habido de mucha gente. Mucha gente ha puesto en duda esa pregunta que tú haces. O sea, ¿le conviene a Venezuela tener Citgo? Yo diría que ahorita en este momento no está bien que se venda. Y yo creo que en la recuperación de PDVSA tampoco, luego se verá. Yo creo que hay que tratar de tener mucho cuidado con ese tipo de ventas. Yo aplaudo esa rendición de cuentas que también comentaba Ángel. Yo soy de los que piensa que Citgo se perdió. Pienso que más temprano que tarde con el tema de Crystal Lake y de todos los acreedores que están tocando en la Venezuela y a PDVSA, Citgo se va a perder. Pero bueno, no quiero extenderla porque sé que no quiero generar polémica, pero ciertamente para mí el futuro de Citgo es que no va a ser más una empresa venezolana, yo creo. Estoy convencido que Citgo se perdió y que Citgo no va a ser en el futuro en unos meses, yo creo, tal vez, ya Citgo no es una empresa venezolana. Tenemos otra pregunta de Oscar Salcedo y dice, a posteriori de la recuperación de la industria,
¿es factible destinar ingresos de PDVSA a la producción de energías limpias para abrir el horizonte y mantenernos dentro del mercado de las energías a muy largo plazo? Mira, sin duda alguna, yo creo mucho en las energías limpias. Definitivamente Venezuela tiene posibilidades en este aspecto. Eh, Sin embargo, bueno, creo que eso forma parte del chip que hay que pasarse. Yo no creo que podamos vivir las energías limpias como hemos vivido del petróleo en los últimos 100 años, sin duda alguna. Pero creo que sí hay que ir explorando esta posibilidad. Me parece que Venezuela además está implementando energías limpias desde hace muchos años con los recursos hidrológicos que tiene. Venezuela no tenía termoeléctricas, no usaba fuel oil y estas cosas, o gasoil o sea, fósiles para generar energía eléctrica, sino energía pues, más limpia como la hidroeléctrica. Así que yo creo que Venezuela tiene que seguir apostando a ser una potencia energética, a mí no me cabe duda, y explotar las posibilidades que tiene de renovables. A mí me da mucha lástima, yo no sé si ustedes han ido a La Guajira, pero La Guajira está ahí perdiéndose un sistema eólico que se compró a los argentinos, y bueno, una cantidad de inversiones, millones de dólares allí perdidos en unos molinos, en unas torres de energía para viento de electricidad o viento de energía en definitiva, y eso está perdiéndose allí. Creo que fue una iniciativa tal vez bien intencionada, pero la corrupción, los malos manejos terminan destruyendo este tipo de iniciativas. Yo creo que esto tiene que abrirse a capital privado, que los privados tengan los incentivos y el marco regulatorio para desarrollar todo este tipo de energías. Y en este momento estoy trabajando para traer paneles solares en Petare. En Petare se da mucho la luz. Increíble, ¿no? Pero siempre Caracas puede tener luz, digo, Caracas la ciudad formal, la urbina, y Petare no tiene luz. Y así van, ¿no? O sea, defendiendo a los pobres, pero son los primeros que castigan. Entonces estamos trabajando un proyecto con, bueno, no quiero adelantar con quiénes, pero un país asiático, que no es China, y que entonces, bueno, estamos allí haciendo un proyecto muy bonito para generar paneles solares. Eso tiene una primera razón pedagógica, ¿no? Que tú puedas funcionar zonas de Petare o algunos centros comunitarios con paneles solares, que la gente aprenda a manejarlos, que la gente aprenda a manejar las baterías, el almacenamiento, el mantenimiento que tiene que hacerse, y poco a poco pues ver de pronto si es rentable pues vender algo de energía o que algunas personas se compren esa energía y eventualmente con los cortes eléctricos vivir de esa energía. Así que yo creo que tenemos que ir con esa conciencia. Eso Venezuela no firmó Kioto, no firmó COP21, Venezuela no ha firmado nada, aquí nadie quiere hablar del tema, sabemos que somos unos grandes contaminantes, de los grandes contaminantes del continente. Creo que este debate hay que darlo, avanzar en esa dirección, pero no pensar de que va a ser un negocio de lo cual va a vivir el Estado venezolano, yo no lo veo, y también creo que tiene que ser un negocio de los privados. Mira, yo no veo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Ángel. Es más, yo agarraría ese sector de las energías limpias, generaría todos los incentivos y buscaría privatización, pero buscaría que los privados se encarguen completamente de ese sector. Y desde el gobierno, desde el Estado, generar las condiciones, el marco regulatorio, todo ese tipo de cosas, pero no utilizaría ni un dólar de los ingresos de PDVSA, o utilizaría prácticamente nada, por no decir que no utilizaría cero, pero tenemos demasiados problemas en Venezuela ahorita y demasiados problemas de corto plazo. Y cuando podemos utilizar a la empresa privada para desarrollar ese tipo de cosas. Los dólares de PDVSA se necesitan para sacar gente de la pobreza, se necesitan para una reversión en muchos sectores de la economía, se necesitan para invertir también en el sector petrolero. Entonces, yo utilizaría todas las bondades del mercado y de la empresa privada para que desarrollen ese sector, del cual también yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas, pero yo lo abriría totalmente al sector privado y dejaría al Estado afuera del desarrollo, de la inversión de ese tipo de cosas. Ok,
Ok, bueno, aún nos queda algo de tiempo, tenemos aún unas 2 o 3 preguntas para finalizar. José Ortega nos dice, profesor Oliveros, diputado Ángel, si se necesita un acuerdo entre instituciones del Estado para administrar el ingreso petrolero, ¿cuáles pueden ser los objetivos a cumplir por este acuerdo para ponerle fin a la administración del petróleo por parte del Estado? Wow, tremenda pregunta. Yo he pensado mucho sobre el tema cuando he visto algunas leyes y he pensado, siempre, yo soy de los que cree que estas cosas sí hay que reglamentarlas un poco, ¿no? En qué se gastan las cosas. No ha habido mucho espacio en esta legislatura para hacer cosas así, pero esos son los tipos de debates que hay que dar. Bueno, yo creo que, creo que Luis también lo decía, yo creo que tenemos que repensar nuestro modelo de desarrollo, ¿no? Vamos, el modelo de desarrollo del Pacto de Punto Fijo era, bueno, escuelas en todos los pueblos y educación gratuita para todos los venezolanos. Yo creo que ese era el modelo, y ambulatorios rurales y hospitales en todos lados. Y eso hacía pues que el hijo de la lavandera pudiese ser doctor de la Universidad Central de Venezuela, como hay miles de casos, ¿no? Era un modelo exitoso mientras no se generó los descalabros en los años 80, ¿no? Descalabros bueno, la balanza de pagos y también en lo que tiene que ver con los déficits fiscales y todas estas cosas que generaron el estallido del 89, una crisis, bueno, que sabemos que nos trajo a donde estamos, ¿no? Pero, y además tenías un sector que era una economía además que consumía mucho, de alto consumo, con muchas empresas del Estado, muchas empresas del Estado, con muchos contratistas, ¿no? Había grandes negocios en los contratos. Yo creo que el modelo era bueno, pero era un modelo que no era sostenible, dependía demasiado del petróleo. Un teórico marxista como era Domingo Alberto Rangel decía que Venezuela era un país de tenderos, es decir, comerciantes, burócratas y contratistas. Eso es Venezuela. Creo que no ha cambiado mucho, ¿no? Lamentablemente. Ese modelo creo que hay que cambiarlo un poco, ¿no? Y yo creo que Venezuela tiene que tomar toda su renta petrolera y decir, la renta se gasta, y creo que en alguna propuesta de la ley de hidrocarburos está así, se gasta en 3 cosas, ¿no? Se gasta en educación, se gasta en salud y se gasta en infraestructura. Yo creo que infraestructura, por supuesto, hay que gastar, pero creo que infraestructura incluso es un sector en el cual tú puedes meter a los privados. Aeropuertos, puertos, puedes meter mucho privado, mucha alianza público-privada, incluso administración de algunas cosas. Yo creo que infraestructura incluso lo reduciría un poco, ¿no? De manera que la renta petrolera vaya sobre todo a educación y salud, pero sobre todo educación. El mundo moderno es un mundo basado en las ideas, en la innovación, en la creatividad. La riqueza no está en cuánto petróleo es debajo de la tierra, porque puede haber mucho petróleo y arriba tienes un rancho, ¿no? O sea, así pasa en la faja petrolífera Orinoco. O sea, no quiere decir que eso te genere riqueza, ¿no? El tema es educación, 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 y no cualquier tipo de educación, educación para la innovación. Obsesionarnos con la educación continua, ¿no? Yo creo que esto es algo muy importante. Ahorita ser ingeniero o ser arquitecto, ser abogado, no quiere decir que ya tienes asegurada tu vida, ya no quiere decir nada. Incluso una maestría, incluso un doctorado, no quiere decir nada. Estamos en un mundo que requiere mucha innovación, que va muy rápido. Entonces yo creo que tenemos que obsesionarnos con la educación. Que no solo son años de escolaridad, sino cómo nosotros nos insertamos en cadenas globales de valor, cómo producimos bienes diversificados, complejos, o sea, cosas que estén demandando, la demanda mundial esté en eso. Entonces, yo creo que estas son cosas que hay que discutir, por supuesto, esto no está escrito en piedra en ningún lugar, pero yo creo que tenemos que decir, bueno, ¿cuál es el tipo de sociedad que queremos? El tipo de movilidad social que queremos. La movilidad social actual está basada en los privilegios. Si eres amigo de Nicolásito, bueno, de pronto te va a ir bien en la vida, ¿no? Pero tal vez en el pasado, si eres amigo del ministro tal, también te puede ir bien en la vida. Entonces, creo que la riqueza tiene que separarse de si estás o no a la sombra del Estado. Si la riqueza tiene que ser consecuencia de que si tú estás generando algo que es bueno para todos, que es impersonal, que es en cierta manera individual, que depende realmente de tu capacidad para insertarte en el mundo. Entonces, ese modelo que yo creo en Venezuela de movilidad social es un modelo que no importa dónde naciste, cuál es el color de tu piel, cómo hablas, quiénes son tus padres, o sea, que eso, nada de eso importa. Lo importante es que si tú tienes ganas, tienes buenas ideas, estás innovando, le echas pichón,
te estás formando constantemente, estás buscando oportunidades y estás resolviendo los problemas de la gente, puedes ir adelante. Eso ahora está cerrado. Es decir, yo quiero una sociedad muy abierta, muy inclusiva, en la cual los talentos, las capacidades de la gente y las ganas de echar para adelante sean lo que determinen el futuro de las personas, por supuesto, sin dejar de lado a personas que, bueno, que no se pueden insertar, que tienen discapacidades, que están enfermas, sin dejar, ya, tenemos que darle oportunidad a ellos también, pero abrir mucho la sociedad para que todos puedan progresar, me parece que es algo muy importante y para eso yo creo que es fundamental la inversión del Estado, nuevamente repensar esa inversión en educación, en salud y tal vez un poco menos, tal vez lo fundamental en infraestructura. Es decir, lo fundamental quiero decir lo que no puede hacer el Estado. Si el privado puede prestar telefonía, que lo preste el privado. Si el privado puede prestar internet, que lo preste el privado. Pero enfocarnos mucho, obsesionarnos con la educación, me parece que es una clave para generar un modelo nuevamente exitoso en Venezuela. Miren, hace como 4 años, no sé si se ve bien el libro, nosotros escribimos varios economistas y varias personas escribimos este libro, que se llama La Nueva Economía Venezolana. ¿Okay? Lo coordinó, es de la gente de la CAF, lo coordinó Fernando Espíritu, el prólogo de José Guerra, y el epílogo de Ramón Guillermo Velero. Yo junto con José Manuel Rodríguez tocamos el tema de qué hacer con el ingreso petrolero. Yo no hablo de renta petrolera, yo hablo de ingreso petrolero. Hay muchas cosas que se pueden hacer con el ingreso petrolero. Obviamente, pasan los meses, pasan los años, el problema económico, el problema social en Venezuela empeora. Son menos las cosas que te puedes poner creativo porque son más las necesidades que tienes que atender en el corto y mediano plazo para atender estos problemas. Una de las cosas que uno propone en esos acuerdos es, bueno, mira, divide las economías en petrolera y no petrolera, coloca reglas fiscales en el tema de la economía no petrolera y colócale como un objetivo de un déficit bastante bajo, un déficit cero. Y que la economía petrolera, que siempre tiene superávit, bueno, hasta lo que estamos viendo, pero en condiciones normales siempre había tenido superávit fiscal, bueno, se encargue de invertir en cuáles sectores. Él hablaba de algunos, obviamente el tema educativo es importante, el tema tecnológico es importante. Por ejemplo, en los colegios que se empieza a dar programación, que se empieza a dar robótica, o en las universidades, que aumentemos la capacidad del Internet a nivel nacional, ese tipo de cosas. Pero tiene que haber consenso político y tiene que haber instituciones que velen porque ese consenso político se cumpla. ¿Qué es lo que ha pasado con Venezuela en los 100 años de historia petrolera? Que cada presidente decide qué hacer con el ingreso petrolero que recibe. Hay gente que dice que Venezuela no tiene buenos o malos presidentes, sino que tiene ingresos petroleros, precios del petróleo alto o precios del petróleo bajo. Y dependiendo de cómo sea ese precio del petróleo alto y bajo, así será la presidencia de esa persona. ¿Ok? Entonces, es difícil pensar en acuerdos institucionales de cara al ingreso petrolero. Bueno, mira, si queremos tener un país orientado al desarrollo, orientado al crecimiento, orientado a generarle valor a las personas, a su población, bueno, tenemos que empezar a ponerle cuotas, tenemos que empezar a ponerle controles, tenemos que empezar, no controles, pero sí decirle a los presidentes no puedes despilfarrar la riqueza petrolera. Y si tienes excedentes importantes de renta petrolera, de ingresos petroleros, bueno, eso tiene que ir a un fondo de ahorro, tiene que ir a un fondo de inversión, tiene que hacer algo, pero no lo puedes gastar. Y la institucionalidad tiene que ser tan fuerte, tiene que ser tan dura para que presidentes como, por ejemplo, Hugo Chávez, recordemos cuando llegó Hugo Chávez había un fondo de estabilización macroeconómica que él no solamente se encarga de destruir, sino que se encarga de convertirlo en el Fonden, y el Fonden se gastó la plata en cualquier cantidad de cosas, menos en cosas importantes para los venezolanos. Entonces, mira, yo creo que primero que nada tenemos que fortalecer las instituciones, tenemos que hacer un conjunto de cosas antes de llegar a eso, pero eso es fundamental y eso se puede hacer con instituciones fuertes que garanticen que los presidentes de turno no vayan a despilfarrar eso. ¿En qué lo podemos gastar? Bueno, mira, sentémonos a conversar. Educación, tecnología, salud. Venezuela tiene un problema grave de infraestructura y de servicios públicos. Yo creo que lo primero que habría que hacer es levantar la infraestructura y levantar ese desastre de servicios públicos que tenemos. Pero en paralelo tenemos que mejorar la calidad de vida de los venezolanos.
Entonces, yo creo que en los próximos años no es claro en qué es lo que hay que invertir, pero tenemos que fortalecer esas instituciones y tenemos que empezar a decir a los presidentes qué es lo que tienen que hacer con esos ingresos. Que se gasten lo que ellos quieran o lo que ellos les dé la gana. Bueno, para finalizar, tenemos una última pregunta para cerrar esta sesión el día de hoy. La hace llegar Gabriela Matute y dice, tomando en cuenta la decadencia en la producción de petróleo y de PDVSA, ¿no consideran que para que la industria petrolera, genere divisas, es necesario plantear su privatización? Bueno, yo creo que ya se está privatizando, ¿no? Yo creo que eso está de acuerdo hasta el chavismo. Pues han hecho una privatización muy mala. Entregaron a 3 empresas de Maritín, campos y yacimientos en procesos completamente oscuros, violando la ley y la Constitución, y por supuesto entraron los vaqueros más salvajes del oeste, ¿no? O sea, la gente bueno, mucha gente desconocida, algunos que no tienen ninguna idea, que simplemente eran amigos del ministro. Luego esto creo que el chavismo está... La gente cambia sus creencias con la experiencia, ¿no? O sea, tú puedes ser muy marxista y muy socialista, pero sabes que la experiencia de eso no funciona y al final las experiencias cambian las creencias. Entonces yo creo que el país está, bueno, por supuesto que hay creencias de todo tipo, pero creo que hay un gran consenso en que se requiere capital privado, nacional y extranjero, que la industria petrolera no puede ser un monopolio, un coto cerrado solamente reservado al Estado, porque el Estado no es lo más eficiente en el manejo de la industria. Y sin duda alguna, yo creo que esta recuperación económica tiene que hacer el sector privado. No me cabe ninguna duda. Se requiere, como decía Luis, un marco regulatorio, marco fiscal, marco de regulación. Eso hay que revisarlo, pero no me cabe duda que la recuperación económica del petrolera, la República Petrolera, tiene que tener como protagonista al... A ver, yo lo dije en mis ideas finales. Yo no estoy de acuerdo con privatizar PDVSA, ya está ocurriendo, pero estoy totalmente de acuerdo de que hay cosas que necesitamos abrir totalmente al capital privado y se necesita hacer de manera rápida. O sea, para eso necesitas, también lo hablamos, el tema de mejorar la ley. Después entramos en la discusión de si se necesita o si necesitas cambiar algunos artículos de ley, si tienes el tiempo, si tienes el apoyo político para hacerlo. Yo no creo que ahorita sea lo más adecuado hablar de privatización de PDVSA. ¿Quién va a pagar algo por PDVSA? O sea, el PDVSA está en el piso, el PDVSA está en su peor momento y aparte en medio de una pandemia. Entonces, prácticamente el aspecto interno, el aspecto externo, el entorno, no te juega a favor a la hora de vender a PDVSA. Que PDVSA necesita ser privatizada y que el petróleo y el subsuelo necesita ser privatizado. Solamente en Estados Unidos el subsuelo es privado, del resto en todas partes del mundo la riqueza que está en el subsuelo pertenece al Estado. Entonces, yo creo que más allá de ponernos a inventar el agua tibia, yo creo que tenemos que pensar en mejorar las leyes, en darle impulso a PDVSA. Como bien dijo Ángel, ya las privatizaciones están ocurriendo. El tema es que tengamos que hacer la mejor privatización posible de esas empresas mixtas o de esas partes de la industria petrolera que se piensa que tiene que entrar la inversión privada, pero hacerla de la mejor forma posible que genere el mayor bienestar posible para la población, no para un grupo reducido de personas que son los que se encargan, son los que aprueban ese tipo de cosas. Entonces, mira, yo no creo que... Nosotros tuvimos una producción de 3,5 millones sin privatizar PDVSA, con un precio del petróleo en niveles de $10. No podemos volver a ese nivel. Obviamente, el mundo y Venezuela es otra, pero podemos volverlo a hacer y podemos volver a ser un país petrolero de producción de 3 millones de barriles. El tema es que hay que invertir mucho y tapar muchos daños y tapar un desastre que se ha hecho en estos últimos años. Pero claro que se puede hacer. Lo que necesitas es, obviamente, abrirte. Yo creo que se necesita una nueva apertura petrolera,
pero ciertamente necesitas cambiar muchas cosas en la economía venezolana. Necesitas estabilidad macroeconómica, necesitas seguridad jurídica, necesitas generar las inversiones, generarle los incentivos a los inversionistas e invertir de la manera que ellos quieren, de la manera más tranquila, de la manera más que les genere mayor tranquilidad posible y que puedan colocar su capital de la mejor manera posible. Entonces, mira, te insisto, yo no creo que se necesite privatizar PDVSA, pero sí creo que hay que abrir, por ejemplo, yo creo que nadie se molestaría porque la comercialización del combustible en Venezuela fuera totalmente privada. Yo creo que nadie se molestaría si las refinerías de Venezuela que fueran un proceso de privatización donde PDVSA tuviera un porcentaje un porcentaje mínimo de participación accionaria, pero donde los privados se encargaran de las refinerías. Yo trataría de colocar a PDVSA centrada en el tema de exploración y producción, pero junto con empresas privadas también, ayudándola a traer plata, a traer tecnología, a traer capital humano para aumentar la productividad, la rentabilidad y la producción dentro de la industria petrolera. Pero te insisto, no creo que podamos, que sea sano pensar ahorita en una privatización completa de PDVSA. Bueno, yo creo que no había mejor manera de Bueno, cerrar esta sesión. Les comento a modo de anécdota a Ángel y a Luis que parte de lo que nos impulsó a hacer esta sesión y este programa es poder reunir a jóvenes para pensar y hablar sobre el futuro del país. O sea, yo creo que como generación algo que nos está faltando es salir un poco del urgente, del Maduro vete ya y todo este tema. Es importante, pero también tenemos que pensar en el país que queremos construir y tenemos que convertirnos verdaderamente en una generación. Y eso pasa por pensar en temas como el petróleo, los servicios, cuál es el modelo de país que queremos. Y bueno, para nosotros es un honor poder pensar y discutir estos temas con ponentes como ustedes y de verdad gracias por acompañarnos el día de hoy. Mira, gracias a ustedes. Un comentario, y disculpen que me meta, algo que dijo Ángel al comienzo. Nosotros nos tenemos que quitar el chip de que Venezuela es un país rico. Venezuela es un país pobre, es tal vez el más pobre de la región. Somos más pobres que Haití. El informe en COVID lo dice claramente. Los indicadores sociales de Venezuela son un completo desastre. Nosotros tenemos ahorita como benchmark países africanos, prácticamente estados fallidos, el caso de Sudán. Entonces, que ustedes que estén planteándose estos problemas, que hablen con gente como Ángel, que hablen con el profesor Arraiz Luca sobre Venezuela, sobre el petróleo, pero también sobre esa Venezuela posible, donde obviamente el petróleo va a tener un papel importante, pero entender que no somos ricos, que por tener petróleo somos ricos, eso es mentira, eso es paja. Eso es una gran mentira, pero desde siempre creo que es un paso adelante y lo felicito por eso. Y qué bueno que estén pensando en esas cosas y que estén pensando en el futuro más allá del temita de Maduro vete ya. La verdad que los felicito y cuenten conmigo y seguramente con Ángel también para seguir conversando y seguir tocando estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, a todos los que participaron, sus preguntas. Bueno, seguimos en la lucha para seguir pensando este país. Este mundo lo mueven las ideas y ustedes están pensando. Gracias. Gracias a Andrea que también nos acompañó hoy. Un abrazo. Andrea. Bueno, bien, Andrea. Gracias, muchachos. Hasta luego, Luis. Hasta luego, diputado. Hasta luego. Que tengan feliz tarde. Hasta luego. Igual. Bueno, muchachos, ya llegamos al fin de nuestra segunda